¿Por qué deberíamos invertir tiempo y recursos en crear campañas de email marketing con una narrativa visual? Lo primero, porque los correos electrónicos con elementos visuales suelen tener tasas de clics más altas, ¿no? Está demostrado, los datos nos avalan, ¿no? Lo segundo, porque las imágenes y los vídeos evocan emociones de una forma mucho más efectiva que si solo incluimos texto. Y esto ayuda a que creemos una conexión emocional con nuestra audiencia y por tanto que nos recuerde mejor, ¿no? Tercero, hacen que se comprenda mucho mejor el mensaje, ¿no? Las imágenes, mucho más que solo texto, ¿no? Y podemos presentar información compleja de forma mucho más sencilla y mucho más fácil de entender. Cuarto, el uso de elementos visuales, no solo imágenes y fotografías, sino también los colores, la tipografía, los gráficos, nos ayuda a reforzar la identidad de marca y por tanto hace que los correos pues, sean más memorables. Y el punto 5 fomenta la acción, ¿no? Como hemos visto, los recursos visuales guían la mirada del lector hacia la llamada a la acción y entonces sencillamente es más probable que consigamos el clic del usuario. Y este es el entregable que quiero que os llevéis de este taller. Me gustaría que hicierais capturas de pantalla, fotos, lo que podáis para quedaros ya con esta checklist, aunque bueno, la recibiréis por correo electrónico seguramente, pero ya, desde ya quedadosla, porque es una checklist de auditoría del diseño. Nos vamos a asegurar de que el diseño del correo electrónico tiene una buena experiencia, una buena scrolling experience y que cuenta una historia visual que conecte con la audiencia. Probablemente no vamos a diseñar nosotros el correo, ¿no? Porque vamos a usar una herramienta de inteligencia artificial que nos lo va a construir, o vamos a usar una plantilla, o vamos a encargar a otra persona que haga el diseño. Pero en los tres casos tenemos que supervisarlo y comprobar que el diseño cumple su función, ¿no? Así que en este taller vamos a hacer un recorrido por cada uno de estos 8 puntos. Primero vamos a evaluar lo estratégico, el qué y el por qué, después lo narrativo y luego el diseño visual y el contenido, ¿no? Al final también vamos a hacer optimizaciones técnicas para móviles y accesibilidad. Así que es un recorrido por todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar o supervisar el diseño de una campaña de email marketing. Así que venga, vamos a por ello. Lo primero, el objetivo, ¿no? Siempre que empezamos a hacer algo, tenemos que tener muy claro cuál es la intención del correo y tenemos que tener una estrategia, ¿no? Unos objetivos. No podemos enviar por enviar, porque hay que enviar algo, porque es Black Friday, pues algo tenemos que enviar. No, tenemos que preguntar para qué vamos a enviar ese correo electrónico, ¿no? ¿Qué problema soluciona el usuario? ¿Qué objetivo de negocio queremos conseguir nosotros? A los diseñadores normalmente nos viene esto de marketing y las personas de marketing, pues es la primera pregunta que se tienen que hacer, ¿no? Para generar estos objetivos, ¿no? Entonces, en este primer punto de la checklist, vamos a comprobar si está claro el objetivo único de conversión del email y, sobre todo, si este objetivo se refleja en el diseño y en el contenido, ¿no? Además, tenemos que asegurarnos de que cada elemento apoya ese objetivo y o sea, todos los elementos que no vayan dirigidos a conseguir ese objetivo se eliminan. Cada objetivo, cada píxel del correo tiene que estar dirigido al objetivo. Entonces, vamos a hacer ya el primer ejercicio, que he dicho que esto es un taller. ¿Cuál creéis que es el objetivo de esta campaña? Pensadlo. Aparentemente es una campaña de promoción de calcetines nuevos. Yo no he hablado con Bombas, no sé con certeza cuál es el objetivo, pero tengo una sospecha, ¿no? No tengo certezas, pero tampoco dudas, ¿no? Como se suele decir. Los botones negros de la izquierda llevan a páginas de listado de producto de la nueva colección de calcetines de mujer y de hombre. Y las imágenes de la derecha llevan a la página de detalle de producto de los packs de calcetines de mujer y de hombre. Yo lo que apuesto es, porque el objetivo de esta campaña es la segmentación del usuario, ¿no? ¿Quiere comprar calcetines para hombre o quiere comprar calcetines para mujer? Y podemos comprobar que todas las interacciones posibles del usuario con este correo electrónico van dirigidas a ese propósito, la segmentación del usuario. En este otro caso, el objetivo es
generar ventas a través de la recomendación, a través de una figura de autoridad, que en este caso es Leith Clark. La narrativa está clara, ¿no? Presentan a esta persona como referente para que aporte credibilidad, le dan un contexto emocional al correo electrónico con el aniversario, con sus cosas favoritas y conducen directamente a productos concretos con la CTA de comprar ahora. En este caso, el objetivo tampoco es vender. El objetivo va más allá, es crear una conexión emocional con la marca a través de esta referente, que es conocida para las destinatarias o destinatarios de este correo. Segundo punto de la checklist. Nos tenemos que fijar en si se usa la composición narrativa adecuada. Es decir, la composición que elijamos va a influir en la experiencia de lectura, con lo cual lo que vamos a hacer ahora es aprender a diferenciar e identificar entre 5 diseños de email distintos y vamos a conocer sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? El primero es el diseño con una columna. Es el más clásico, ¿no? La mayoría de los correos que más convierten, porque la mayoría de los correos que enviamos, pues tienen layouts de una única columna. Son muy fáciles de leer, muy simples, te aseguras de que el correo se va a leer en un orden concreto y además es un diseño más sencillo de hacer, más sencillo de componer, de diseñar. Es típico para correos transaccionales, de bienvenida, de gracias, de felicitaciones de cumpleaños. Y tienes, la estructura normal es pues el logotipo, una imagen al centro, el cuerpo del mensaje, llamada a la acción y el pie de página, ¿no? Desventajas de este formato. Hay un espacio limitado para el contenido, ¿no? Al no usar varias columnas, si pones mucho texto, pues se hace un ladrillo, ¿no? No hay quien lo lea. Es menos dinámico visualmente que los diseños con varias columnas y a veces puede quedar soso, demasiado simple, ¿no? Aburrido. Si no le pones una imagen potente, como en este caso, y un fondo interesante, de un color interesante, pues puede parecer demasiado básico. Los diseños de varias columnas tienen una apariencia más estructurada, de cuadrícula, y al tener una presentación visual más organizada, se puede incluir más contenido que si solo tenemos una columna. Además, se puede presentar información más compleja de forma más atractiva. Se suele usar para newsletters, correos promocionales, anuncios de productos, para Black Friday. En este caso, las ventajas pues no son muchas, ¿no? Si necesitamos usar varias columnas porque el diseño de una columna se queda corto, fantástico, ¿no? Tiene pocas desventajas. En el diseño para móviles, estos correos que tienen varias columnas se van a simplificar con una sola columna, con lo cual no habría problema. Y el reto en ese caso está en mantener el ritmo visual y la narrativa para que la experiencia siga siendo fluida. El diseño híbrido es más flexible, más interesante visualmente. Es el que combina los elementos de una sola columna con elementos a varias columnas, ¿no? Es ideal para contar historias. Suele incluir un encabezado, un área de contenido principal y una barra lateral o varias columnas de contenido adicional y al final pues el pie de página, ¿no? Típico para newsletters, marketing de eventos, promoción de productos, anuncios. En este caso, la desventaja es que hace falta una buena planificación de diseño para garantizar un diseño cohesivo, ¿no? Que el diseño tenga una buena coherencia visual a lo largo de todo el correo y que no parezca caótico, ¿no? Cuanto más elementos introducimos en un diseño, pues más destreza tenemos que tener a la hora de hacer esa composición y que quede coherente y equilibrada, ¿no? Igualmente, en móviles tenemos que cuidar el ritmo visual, el ritmo ya sabemos que es el espacio en blanco entre elementos, para mantener esa narrativa visual, ¿no? Este correo la verdad es que es genial porque te transporta a ese momento, ¿no? A esa fiesta mexicana. La verdad es que las fotos son muy buenas, ¿no? Y trabajar con buen contenido, pues oye, es muy fácil. El diseño de pirámide invertida, ¿no? Este lo vais a ver muchísimo y ahora ya que hemos visto la forma que tiene, lo vais a detectar muchas más veces, tanto en correos electrónicos como en sitios web, ¿no? Hay una jerarquía visual muy marcada y la información importante se presenta en la parte superior, después mensajes de apoyo que tienen menos importancia y por último la llamada a la acción, ¿no?
capta la atención del lector, el mensaje se entiende muy fácilmente e inmediatamente dirige la vista hacia la llamada a la acción, con esta forma de triángulo, de pirámide invertida. Es ideal pues, para correos de bienvenida, invitaciones, correos transaccionales de e-commerce. Este tipo de diseño además funciona muy bien en dispositivos móviles sin tener que hacer un doble diseño, ¿no? En este caso, la desventaja es que hay un espacio limitado en la parte superior para el contenido más importante, así que hay que tener una buena capacidad de síntesis. Y por último, el quinto diseño, el quinto layout, es el diseño en zigzag, que va alternando textos e imágenes. Es ideal para contar historias porque las secciones alternas guían muy bien la vista del lector. Es un diseño muy atractivo visualmente y que hace que el usuario mantenga el interés y siga haciendo scroll hasta el final. Y más si ponemos números, porque psicológicamente a nadie le gusta dejar las cosas a medias, así que lo más probable es que lleguemos hasta el final. Siempre que haya series y secuencias, es mucho más fácil que el usuario vea todas las secciones que tenemos que si las percibe como secciones independientes, ¿no? Porque no queremos perdernos nada y queremos llegar hasta el final. Se utiliza para newsletters, guías con productos, anuncios, promociones. Y en este caso las desventajas son pues de diseño, ¿no? El esfuerzo que requiere planificar la idea, el diseño, la maquetación, ¿no? En móviles igualmente pues debemos cuidar las separaciones verticales para mantener la experiencia fluida. Y ahora una vez más, pues quiero vuestra interacción. Espero que hayáis estado atentos y atentas a los 5 tipos de diseño que hay, porque vamos a ver qué tipo de composición de diseño tiene cada uno de estos ejemplos de correo electrónico, ¿no? Eh, este correo, bueno, creo que es fácil de detectar que es un diseño a una columna, ¿no? El siguiente diseño, en este caso, bueno, es un contenido generado por el usuario en Instagram y vemos que no tiene una columna, ¿no? Es una rejilla de imágenes, con lo cual, bueno, podemos considerar que es un formato en varias columnas, ¿no? Y ya vamos detectando por qué la persona que ha diseñado este correo ha tomado esta decisión, ¿no? En este caso, bueno, me encanta este correo porque es un correo transaccional, ¿no? De carrito abandonado, cuando se manda automáticamente, cuando un usuario deja abandonado el carrito sin comprar en una tienda online. Y es un correo de carrito abandonado que cuenta una historia, ¿no? Parece que se ha abandonado el perrito ahí solo y da mucha pena, ¿no? Solo por la imagen del perro, pues ya te dan ganas de hacer clic para rescatar ese carrito que has dejado abandonado, ¿no? Como si fuera el perro, ¿no? Bueno, es muy, muy emocional. Y bueno, en este caso podría ser de una columna, pero al final, bueno, se les ha ocurrido poner ahí 2 columnas, con lo cual podría ser híbrido. En este caso, no debería tener, parece que ese jersey que hay abajo, ¿no? Para perros, no debería estar ahí, ¿no? No es su lugar, pero bueno, a alguien se le ha ocurrido ponerlo ahí, ¿no? Pero ya hemos detectado que no debería estar, ¿no? En este caso, bueno, la verdad es que también cuando hacemos materiales para cine o como hemos visto antes, ¿no? En el ejemplo de Airbnb, cuando hay una buena fotografía, pues es fácil hacer un correo efectista, ¿no? En este caso es un diseño híbrido, que tiene una columna, pero también tiene em, composiciones a cuadrícula. Este ya lo tenemos que detectar súper rápido porque ya hemos visto, ¿no? Ese triángulo que aparece, que nos dirige la vista directamente desde lo más importante, el contenido de valor y después, ¡pum!, la llamada a la acción, ¿no? Es un diseño de pirámide invertida que nos lleva directamente la vista hacia el botón. Y bueno, aquí vemos que cuando las imágenes son más interesantes, el contenido se recuerda mejor, es más memorable, pasamos más tiempo, no cerramos el correo con tanta facilidad. Y no solo los números nos invitan a seguir leyendo, sino que además los colores, las ilustraciones son muy agradables y nos invitan a pasar más tiempo viéndolos. Y lo más probable es que leamos el contenido o que hagamos clic enseguida para ver más, ¿no? Y además que tengamos una conexión más profunda con la marca, ¿no? Las ilustraciones siempre tienen eso, que son, al ser tan personalizadas y
pues transmiten una emoción mucho más fácil que algunas fotografías que igual pues, pueden ser fotografías de stock o tal, pero las ilustraciones, al ser siempre personalizadas, pues tienen esa fuerza, ¿no? Ese poder. Y el formato, bueno, pues lo hemos visto claro, ¿no? Es un formato de zigzag que vamos de la ilustración al texto, de la ilustración al texto, ¿no? Y con los números súper importantes para que el usuario no se lo quiera dejar a la mitad. Este es un diseño muy bonito. Aquí, bueno, vemos que tenemos la imagen de fondo que nos hace que llevemos la vista desde arriba hasta el final. Aquí, claro, estamos viendo el correo entero, pero pensad que cuando lo estamos viendo en el móvil o en el escritorio, solo vemos una parte, ¿no? Y tenemos que ir bajando para ver cómo acaba ese chorro de aceite, ¿no? La verdad que es muy creativo este ejemplo. Y, bueno, pues es efectivamente un diseño de pirámide invertida. Eh, En este caso, pues también vemos cómo las imágenes y el texto va dirigiendo la vista del usuario en un formato de zigzag, layout de zigzag. Y en este último ejemplo, bueno, yo creo que también identificamos muy rápidamente que es un diseño de pirámide invertida, ¿no? Con ese triángulo. Venga, continuamos. Vamos a ver esto que es tan importante, que es la coherencia de marca, ¿no? Tanto en correos electrónicos como en cualquier campaña que hagamos, ¿no? De cualquier tipo. En este punto lo que tenemos que comprobar es la coherencia del diseño en todos los puntos de contacto. Tenemos que comprobar si el tono visual es coherente con la marca y con el resto de la campaña. El usuario tiene que poder seguir el rastro, ¿no? El send que se llama, desde el correo electrónico hasta la landing page de la web. Se tiene que reconocer a la marca en el correo y en el diseño, y el diseño del correo se tiene que corresponder con el de la web. En este caso, vemos que el botón de la CTA tiene esquinas redondeadas, que esto es bastante arriesgado en correo electrónico, porque por ejemplo en Outlook se verán las esquinas cuadradas, porque no te respeta que se redondeen las esquinas de los botones. Pero bueno, ahí la verdad que poco podemos hacer. Pero vemos que el diseño no tiene que ser exactamente igual. En este ejemplo, por ejemplo, los contadores del tiempo que queda, pues no tienen exactamente el mismo diseño, pero no importa porque se percibe muchísimo la marca a través del resto de recursos gráficos, ¿no? Es muy importante que al visitar la landing page se perciba, ¿no? El mismo diseño, la misma marca, ¿no? Porque si no es así, se rompe la experiencia de usuario y perdemos la venta final, ¿no? En los eventos grandes necesitamos señales que nos indiquen por dónde tenemos que ir, que no nos hemos perdido, que seguimos estando donde queremos estar y nos dan confianza, ¿no? Nos sentimos guiados, orientados y en digital pasa igual, ¿no? Siempre tenemos que, sobre todo cuando saltamos, ¿no? de anuncio a web, de correo electrónico a web, el usuario tiene que percibir que sigue en el mismo sitio, ¿no? Que sigue con nuestra marca, que se va a encontrar lo que buscaba y eso es gracias a la gráfica, ¿no? A seguir contando esta misma narrativa visual. Vale, el hero, tenemos que comprobar si el hero llama la atención del usuario, ¿no? Cuando abre el correo electrónico. Voy a beber agua en este punto, perdonad. Vale, siempre cuando contamos una historia, para que la historia enganche, tiene que haber un protagonista. En todas las historias hay un protagonista. Y en este caso tiene que ser un protagonista con el que el usuario se sienta identificado de alguna manera, ¿no? Porque el verdadero protagonista ya sabemos que es el propio usuario, ¿no? Y este protagonista puede ser otro cliente con el que el usuario se vea reconocido o la propia marca. Pero vemos, como vemos en este ejemplo, para que el usuario se vea reconocido en la fotografía, no tiene que aparecer una persona que se parezca a él o a ella. Te puede reconocer en la historia, en la historia que cuenta la foto, por la escena que representa, ¿no? En este caso, si alguna vez has frito un huevo, pues te puedes ver reconocido, ¿no? Aunque yo, la verdad, sinceramente, me comería antes el huevo de la izquierda que el de la derecha, ¿no? Me parece que está más apetecible y el de la derecha parece un poco de plástico, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? El caso es que te sientas identificado, que lo reconozcas, que reconozcas la escena, que sepas
pues qué problemas hay al freír un huevo, si lo quieres con puntillas, sin puntillas, de esta manera, de esta otra, más hecho, menos hecho. Entonces, en fin, lo importante aquí es tener claro que el encabezado del correo, que es lo primero que va a ver el usuario, nada más abrirlo, tiene que impactar e invitar a seguir leyendo, ¿no? Le llamamos encabezado al hero porque está en la parte superior, pero para mí esta traducción pues no es buena, ¿no? Por eso lo sigo llamando hero, porque si lo traducimos te dejas por el camino el objetivo que tiene este patrón de diseño, ¿no? Que es el protagonista. O sea que sí que entiendo, o sea, creo que la traducción al español no es buena porque hero es héroe, el héroe es el protagonista y eso nos recuerda de una manera mucho más evidente que eso es lo que tiene que ser lo más importante, ¿no? Y entonces, bueno, es importante destacarlo y que sepamos que el hero es el héroe, es el protagonista y es donde el usuario se tiene que ver reconocido. Vamos a ver más ejemplos. En este, por ejemplo, es más evidente, ¿no? La usuaria se siente protagonista de la historia, ¿no? Va destinado o dirigido a personas que se vean identificadas con la misma persona que sale en la imagen, ¿no? No todo tiene que ser escenas y retórica, ¿no? También puede ser más literal. Todas las historias tienen un principio, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Entonces tenemos que conectar estos puntos con las imágenes y que todo gire en torno a la historia, ¿no? En este ejemplo vemos que el papel arrugado que aparece en el hero nos acompaña hasta el final del correo, ¿no? Que después lo vemos que está arrugado, ¿no? Al final siempre tenemos que conectar el principio, el desarrollo y el desenlace. Se pueden usar imágenes de fondo para llamar la atención, pero hay que tener mucho cuidado de que no sean imprescindibles para el mensaje, porque ya sabéis que los correos electrónicos cada persona los va a abrir pues, desde Outlook, desde Gmail, desde su cliente de correo, que a veces no es compatible con todas las posibilidades que sí tenemos en los navegadores web, en los sitios web, con lo cual hay que tener siempre en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Que hay veces que los fondos no van a ser compatibles y ponemos un color de fondo como backup, ¿no? Por si no se ve la imagen, con lo cual nos puede dar mucho juego, pero no podemos darle todas las responsabilidades a ese fondo porque puede que mucha gente no lo vea, ¿no? Contenido de valor para el usuario, que en este caso es la anfitriona, ¿no? Y una imagen en la que se ve reconocida, ¿no? Entonces, cuéntame más, quiero saber más de esta historia, yo soy esa anfitriona, ¿no? El usuario se ve reconocido, cumplimos 10 años, provoca emociones, nostalgia. Esta imagen de fondo con las células a microscopio es muy visual, muy colorida y muy impactante, ¿no? Es un diseño que a mí me parece muy interesante porque hay mucho contraste entre la tipografía, el color de fondo, los elementos gráficos y el mensaje es muy provocador, ¿no? Es un juego de palabras en inglés que invita a seguir leyendo, ¿no? Y además introduce el problema, que son las alergias, y la solución, que es el producto que queremos vender, ¿no? Por lo tanto, atrapa al usuario y le da contexto en muy pocos segundos, ¿no? Imagen, titular potente y un primer mensaje breve y directo. Funciona perfectamente como gancho narrativo para que sigamos leyendo. Y aquí tenemos otro correo que visualmente no tiene nada que ver con el anterior, pero en realidad tiene la misma estructura. Fondo llamativo en rosa, con formas orgánicas que hacen que destaque el producto, que es el slagging, ¿no? Genera curiosidad inmediatamente. El producto en primer plano, en la mano de una persona, que da credibilidad, cercanía. Y luego abajo el texto breve con una definición rápida de lo que es el slagging y sus beneficios, ¿no? Menos pérdida de agua, más hidratación. Y es la misma estructura de antes. Problema, solución. Pregunta impactante, visual potente y beneficio claro. Enganchas al lector desde el primer momento. Imagen llamativa con el usuario como protagonista y un descuento exclusivo que le hace sentirse especial, ¿no? Los descuentos. Hay que tener en cuenta aquí el estilo de vida, los intereses, los valores de la audiencia para usar imágenes que resuenen emocionalmente con nuestro cliente, ¿no? A mí personalmente, pues este correo no me llama nada la atención, pero hay ese tipo de persona al que va dirigido este anuncio, al que, oye, pues se siente muy identificado con esa fotografía, ¿no? Y sobre todo muy contento por el descuento. Y la clave está en la personalización a tope, ¿no? Y cuanto más personalizado, mucho mejor.
Además, estamos cada vez más cerca hoy en día de enviar a cada usuario su correo. Fijaos qué correo más llamativo visualmente, ¿no? Desde el titular que dice sudaderas, así gritando, hasta el scroll de colores del arco iris, que en este correo es, bueno, para mí me parece prácticamente irresistible, ¿no? Es muy atractivo visualmente y este es el tipo de imagen que se recuerda y que convierte, ¿no? Además, hoy en día, con la generación de imágenes con inteligencia artificial, es muy fácil, ¿no? En este caso, precisamente es el producto, ¿no? Pero bueno, es una idea creativa que la podemos llevar sin tener el producto, sin tener que hacer la fotografía del producto, ¿no? Generándolo con inteligencia artificial. Venga, vamos a ver el quinto punto de los 8 de la checklist, que es visuales con propósito, ¿no? Todas las imágenes que haya en un correo electrónico tienen que tener un sentido. Como he dicho antes, todo lo que no vaya a favorecer el objetivo lo eliminamos. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Bueno, pues directamente nos hacemos la pregunta, si esta imagen no estuviera en el correo, ¿qué información faltaría? ¿Por qué esta imagen y no otra, ¿no? En este ejemplo, la flecha y las ilustraciones guían la vista hacia abajo e invitan a hacer scroll, ¿no? Además, bueno, pues son simpáticas, nos genera una emoción, genera marca, no son adornos, Bueno, sino que tienen una función concreta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de las imágenes que hay en este correo? Bueno, están claramente diseñadas para despertar deseo, ¿no? No nos deja indiferentes. Además, siempre cualquier emoción lleva a la acción. Cuanto más emotivas sean las imágenes, más vamos a hacer que el usuario haga clic en esa llamada a la acción. Esta imagen, este GIF animado, ¿qué creéis que aporta en este correo? ¿Por qué no lo han eliminado? Bueno, los GIFs en general están muy bien, son muy útiles porque pueden transmitir emociones, mostrar productos en uso también, lo vemos también en los e-commerce, ¿no? Y además pueden aportar humor a tu mensaje, ¿no? Como en este caso. Un buen GIF puede hacer que se te haga viral el email, pero se tiene que adaptar a tu marca y tiene que tener sentido, ¿no? ¿Esta imagen para qué sirve, no? A nadie le gusta recibir este tipo de correos porque si te has desuscrito es por algo. Es un correo de cuando te desuscribes de algún sitio, ¿no? Pero si te envían un correo con humor como este, pues a lo mejor te emocionas y te vuelves a registrar, ¿no? Sientes algo, ¿no? Como que te están hablando a ti directamente, ¿no? ¿Qué creéis que aporta esta imagen en el correo? Bueno, claramente llamar la atención, ¿no? Es de una forma muy simpática, con humor, despierta simpatía, ¿no? Y también intriga y deseo. Y bueno, pues seguramente haya tenido una tasa de clics muy alta, ¿no? Hay que decir que Mo no vende joyas, es una imprenta online. O sea que no está mostrando el producto, sino que está mostrando la acción de abrir, ¿no? Ábrelo, hazlo. ¿Para qué sirve la foto del vestido? Bueno, la foto del vestido claramente guía la imagen, la mirada, perdón, hacia abajo y fuerza a hacer scroll, ¿no? Una vez más, ahora lo estamos viendo entero, pero el usuario normalmente va a ver solo una parte, ¿no? Y esa forma de la mujer sentada hace ese zigzag que hace que sigamos fuerza a que el usuario haga scroll. ¿Y aquí qué efecto vemos? En la foto del mar se integra con el color de fondo e invita a hacer scroll también. Esto es un efecto que es bastante fácil de conseguir y que siempre pues, es muy efectista, ¿no? En este caso, pues además de ser un correo llamativo y atractivo por razones obvias, pues fijaos en la forma de la loncha de queso, ¿no? Es una flecha que dirige directamente a la CTA, ¿no? Es esa pirámide vertical descaradamente, vamos. Por lo tanto, vemos que las fotos no solo venden el producto, sino venden la historia alrededor del producto, ¿no? Estas imágenes se usan para mostrar el producto en uso, en su contexto, y para contar la historia de cómo está hecho, ¿no? El objetivo de estas imágenes es transmitir autenticidad, por un lado, e identificación, por otro, ¿no? Venga, sexto punto, contenido escaneable. Nos tenemos que asegurar esto en los correos electrónicos y en los sitios web y en cualquier cosa que diseñemos, ¿no? Nos tenemos que asegurar de que únicamente
ojeando imágenes, subtítulos y párrafos destacados, se entiende el mensaje principal, ¿no? Contenido escaneable. Para eso tenemos que comprobar si hay una jerarquía clara, ¿no? Tiene que haber un ritmo visual, que los bloques se diferencien claramente para que haya aire, que haya espacio entre ellos, para que el usuario pueda hacer pausas visuales, que cada bloque sea una unidad temática clara, que sepas muy bien si un título pertenece a una imagen y el párrafo pertenece al título. Esto parece muy evidente, pero luego cuando en la práctica vemos muchas veces que a veces no sabes si el título es de la imagen anterior o de la siguiente y el usuario hace clic donde no quiere y entonces le hemos perdido, ¿no? Tenemos que asegurarnos que de un vistazo rápido haciendo scroll, el usuario se va a enterar bien de lo que esperamos que haga con ese correo, ¿no? Y aquí vemos efectivamente que las imágenes pues sirven para romper la monotonía del texto, que sea más atractivo y más fácil de leer, ¿no? Más digerible. Como decía antes, ¿no? Dar acceso a contenido exclusivo, ebooks, webinars, descuentos, genera una sensación de pertenencia, de exclusividad, ¿no? Y aquí en un vistazo rápido, nada más abrir el correo, ya vemos que nos están haciendo un regalo, ¿no? Que el objetivo es que el usuario se sienta especial. Ya no tanto vender, sino emocionar, que se sienta especial, conmover al usuario, ¿no? Destaca la llamada a la acción, séptimo punto. En este correo vemos que la llamada a la acción destaca de una manera exagerada, ¿no? Es súper práctico para que el usuario no se pierda, ¿no? Sabe dónde tiene que hacer clic. Igual el texto, el párrafo no lo lee, pero seguramente hace clic en el botón, ¿no? Porque es que está clarísimo lo que esperamos que haga. Y aquí tenemos un ejemplo de pirámide invertida, como ya sabemos. También con un color del botón exageradamente llamativo, con muchísimo contraste. Y también, ¿no? Pues sería muy difícil si el usuario está interesado que no sepa que tiene que hacer clic ahí en ese botón, ¿no? En este ejemplo, destaca la CTA. Bueno, es un ejemplo de pirámide invertida también y con los botones de la llamada a la acción con un color, con un contraste correcto, ¿no? No es tan llamativo como en los otros dos ejemplos, que su marca les permite utilizar esos colores tan llamativos. En este caso, utilizan pues los negros y los rosas, pero aún así cumple con un contraste óptimo, ¿no? En este caso, destaca la CTA. Bueno, ya sabemos que no tiene por qué haber una única CTA, ¿no? Lo que tiene que haber es un único objetivo. Puede haber distintas CTAs, un único objetivo, ¿no? En este caso, pues ofrecer los descuentos y el contenido exclusivo para el usuario, ¿no? Cualquiera de las llamadas a la acción cumplen con el único objetivo del correo. Y por último, optimización para móviles y accesibilidad. Vamos a la parte más técnica del diseño del correo. Hay que tener en cuenta la accesibilidad, ya no solo por el cumplimiento legal, si tienes usuarios en Europa, que es obligatorio, sino porque el 16% de la población mundial tiene algún tipo de diferencia funcional o cognitiva, ¿no? Algún tipo de discapacidad. Entonces, se trata de crear mensajes inclusivos que funcionen para el mayor número de personas en el mayor número de dispositivos posible. Y al final, al mejorar el diseño para estos casos, se mejora el diseño para todos los usuarios. Tenemos que comprobar si todas las imágenes tienen texto alternativo, esto ya lo sabemos de los sitios web, en los correos es súper importante también, no se nos puede olvidar ponerlo, porque es muy habitual que abramos un correo y que no se descarguen bien las imágenes, sobre todo cuando estamos en el móvil, conectados sin wifi, con conexión de datos en la calle, donde sea. Si las imágenes tienen un texto alternativo, una persona que use un lector de pantalla además lo puede leer sin problemas, ¿no? Y si no se carga la imagen, pues al menos podemos leer el texto alternativo y nos hacemos una idea de qué va la imagen, ¿no? Súper importante. Y además hacerlo bien, porque muchas veces se pone la palabra clave y eso no sirve de nada, ¿no? ¿Qué vemos aquí? ¿Se lee bien este correo? En este ejemplo, la información importante, que es el descuento del 40%, está en una imagen y no está en ninguna otra parte del correo. Y esto es un error, porque si no se carga la imagen, esta información se pierde. Siempre hay que incluir el texto importante en HTML, en el texto real, no en las imágenes, ¿no? Además es que el fondo destaca demasiado, es muy caótico y no se entiende bien el correo, ¿no?
Aquí se cometen dos errores graves, que es por un lado el correo sin texto, todo imágenes, y por otro lado además las imágenes no tienen texto alternativo, ¿no? Con lo cual no se ve nada, ¿no? En este correo lo que vemos es que el texto está alineado al centro y esto tenerlo claro también para el diseño de sitios web y de otro tipo de materiales. Cuando hay más de dos o tres líneas no se lee bien, ¿no? Además el texto de tamaño pequeño tiene demasiado grosor, demasiado peso y hace que tampoco se lea bien, ¿no? En el móvil además se ve muy pequeño el texto. Lo que está muy bien es la identidad, ¿no? La paleta de colores, las ilustraciones personalizadas, la jerarquía visual que facilita la lectura rápida, pero la alineación no sería la mejor, ¿no? En este caso, el titular, ¿no? Vemos que es muy difícil de leer porque no hay contraste suficiente con el color del texto y la imagen de fondo. Para ver si funciona para medir el contraste, utilizamos distintas herramientas, pero en este caso no necesitamos ninguna herramienta que nos diga que el texto que está encima de la imagen pues no se lee bien, ¿no? Esto hay que comprobarlo siempre y tener mucho cuidado. En este correo lo que ocurre es lo mismo, está el texto centrado, alineado al centro. Siempre, siempre recordad, hay que alinear los textos a la izquierda y nunca justificarlos. Aquí lo vemos también, ¿no? Es un ejemplo que no me ha costado nada encontrar porque se repite demasiado, ¿no? El titular es difícil de leer porque no hay contraste suficiente entre el color del texto y la imagen de fondo, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Nos gusta dejar poco contraste para que no sea un diseño tan duro, que sea más blando, pero es muy poco legible, ¿no? La mayoría de la gente no puede ver este texto. Aquí en este ejemplo hay demasiado texto, ¿no? No se puede escanear nada, ¿eh? Si solo echamos un vistazo, pues no nos quedamos con ninguna información. Hay una cosa que sí tiene que ver, que los textos están alineados a la izquierda, o sea que sí que está bien, pero en un vistazo pues no se puede escanear, ¿no? Y es mucho mejor hacer infografías sencillas, porque el correo anterior era los resultados de un informe. Para presentar resultados de un informe, pues hacemos una infografía, ¿no? Esto también es accesibilidad, presentar datos de manera clara, porque así estamos teniendo en cuenta a personas con dislexia o a personas con diferencias cognitivas, pero además al resto de personas también, ¿no? Mucho más fácil de asimilar datos complejos. Y en este correo lo que vemos es el diseño adaptado a móviles, ¿no? Vemos que no es correcto en este caso la adaptación que han hecho para el diseño para móviles, porque se superpone el texto del título del primer producto y con el párrafo, ¿no? Han hecho muy bien en añadir un botón para la versión móvil para mejorar lo que se conoce como affordance, porque en móviles, claro, no tenemos claro si la imagen es clicable o no. Por eso viene muy bien el botón de comprar ahora, porque en el ordenador sí que podemos ver el efecto hover, ¿no? Al ponernos encima, pasar el ratón por encima de la imagen, pero en móviles, al no haber hover, si no tenemos un botón, no sabemos que la imagen es clicable. En ese caso, muy bien. Y aquí nos quedamos con que siempre, siempre hay que comprobar el diseño móvil, ver la vista previa, enviarlo a distintos dispositivos con distintos clientes de correo para que en móviles se vea bien. Y llegamos al final del taller con esta conclusión, ¿no? Queremos estar en el top of mind, quiero que se acuerden de mí cuando me necesiten, pero sobre todo quiero crear conexiones emocionales y duraderas, ¿no? Estar en el top of heart. Soy Ana Cirujano, diseñadora de interfaces de negocio digital en anacirujano.com. Tengo un podcast con Pablo Moratinos en el que hablamos de diseño, marketing y negocios online con WordPress todos los lunes. Y en este taller ha sido posible gracias al patrocinio de WordPress.com, a quien quiero agradecer, y también, por supuesto, a Doppler, ¿no? A todas las personas que hacéis posible. Nada, muchas gracias.